Salmo 96. ¿Nos ponemos de pie? El Salmo 96 realmente, vamos a leer hasta el 9, realmente todo vale la pena leerlo. Pero vamos a leer el Salmo 96. Jeremiah, ¿no hay posibilidad de poner el Salmo para que todos lean la misma versión? Dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor todos en la tierra. Versículo 2. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. También ante Él tiemblen, ante Él todos en la tierra. Padre, sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros hoy, a través de este texto bíblico. Dios, yo me presento ante ti en necesidad de recibir un mensaje para tu pueblo, de que tú unjas mis labios, tomes dominio, Espíritu Santo, de mi mente y pensamientos como de mis emociones, que le hables a tu pueblo a través de mi instrumentalidad. Haz que este pueblo salga dispuesto a exaltarte, a bendecirte y a glorificarte, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios eterno. A ti sea el honor, la honra y la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estudiando este salmo me llamó la atención, porque uno de mis escritores o comentaristas favoritos es Choquel, y dice que este salmo como poema realmente es un desastre. Y sin embargo, en estos tiempos que estoy estudiando los salmos, me impactó este salmo y estaba mirando mis predicaciones, pero no vi ninguna, porque a mí me parece que en algún momento yo prediqué este salmo en el pasado, no sé cuándo, pero tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Y estuve revisando las predicaciones a ver si lo había predicado y no encontré ninguna. Pero lo que me llama la atención es la expresión del salmista de cómo confrontarnos con la grandeza de Dios, de cómo enfrentarnos ante el Dios que tenemos, al que le servimos. Y una de las cosas que son llamativas es la cantidad de calificativos en referencia a Dios que hay, al menos en estos primeros versículos. Primeros versículos que hablan de cómo usted y yo debemos cantarle al Señor un cántico nuevo, dice el salmista. Y muchos se preguntan, ¿qué es un cántico nuevo? Un cántico nuevo es, en Colombia existen los trovadores. ¿Saben qué es un trovador? Son personas que cogen una guitarra y empiezan a hablar de todo lo que se les venga a la cabeza. Y lo hacen con rima. Y lo hacen chistoso, y en ocasiones hacen figuras maravillosas. Y eso es algo, yo creo que muy típico de los pueblos de Latinoamérica. En Colombia es muy típico, sobre todo en la región paisa. María, por Dios, querida. Pero lo interesante aquí es que lo que el salmista pide no es que nos paremos a decir algo porque estamos acostumbrados a decirlo. No, el salmista está invitando al pueblo, y después lo vemos en la reflexión que él hace. El salmista está invitando a que le cantemos al Señor algo maravilloso. Algo que sea realmente sentido, porque el cántico nuevo puede ser algo que viene de momento a la mente y lo entonamos, o puede ser un cántico viejo,
antiguo, lejano, que no cantamos por mucho tiempo y de momento tomarlo y cantarlo con tal genuinidad e intensidad que impacte la vida de quienes cantan y de quienes oyen. Por ejemplo, para mí, cuando estuve en República Dominicana, hace poco lo dije, por allá en el año 2006 creo, fui y visité a mi pastor, estábamos en un viaje misionero. Cuando terminó el viaje misionero fui a Santo Domingo porque tenía que embarcarme hacia acá, ahí en Santo Domingo. Pasé por la casa de mi pastor y fuimos a la iglesia donde él iba, una iglesia bautista, y entonces era el culto de oración, y en aquel culto de oración me llamó la atención la peculiaridad del culto. En medio del culto de oración hay un espacio donde los miembros piden piden himnos para cantar. Y entonces, como yo estaba allí, estaba de visita, y mi pastor cantaba maravillosamente, era un barítono tremendo, entonando himnos, era maravilloso oírlo cantar. Entonces yo pedí que cantara Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrito por Lutero. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y oír ese cántico, que hacía mucho tiempo no lo oía, muchos años no lo oía, para mí aquello fue maravilloso. Para mí esto tocó fibras profundas, íntimas de mi corazón, oyendo a mi pastor entonar con tal arte ese cántico y gozarme en las letras de Castillo Fuerte, nuestro Dios. Entonces, amados, cuando el salmista le pide al pueblo del Señor que cante al Señor un cántico nuevo, no está diciendo: canten como ustedes cantan los domingos cuando llegan cansados, recién levantados, y que tenemos los ojos así abiertos o cerrados más bien, y tenemos las cobijas pintadas en la cabeza y cantamos como con cansancio, como que cantamos. No, mis amados, Dios es un ser sumamente glorioso, maravilloso, grande en tal manera que merece que cuando le adoremos y le alabemos, lo hagamos con toda la pasión, con todo el arte posible, con toda la disposición del alma, con toda la capacidad mental, y entonemos cánticos de regocijo a Él, que le reconozcamos por lo grande que Él es. Uno de mis maestros de predicación me contaba, él es ecuatoriano, me contaba que los pentecostales se burlaban de los bautistas, y cuando iban a hacer alguna didáctica sobre la alabanza, decía que el culto de adoración no podía ser como el de la burra bautista que había en el parque, que había una burra que tenía cara así de tristeza todo el tiempo, y que esa burra se parecía a los cultos de las iglesias bautistas de allá del área. Por supuesto, es un atrevimiento y es una grosería. Pero la idea es, cuando usted viene a adorar a Dios, usted viene realmente pensando qué es su mente a adorar a Dios. Cuando usted viene el domingo en la mañana, usted viene predispuesto a recibir bendición de Dios. Muchos vienen predispuestos a recibir bendición, pero muy pocos vienen predispuestos a dársela a Dios. Y la diferencia radica en cuánto te das a Dios, y no en el momento, sino que mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi manera de pensar tiene que estar todavía, todo tiempo mejor, codificado por un concepto, el concepto de Dios,
el concepto de que Él es rey, de que Él es grande, de que Él es glorioso. Yo no vengo a la iglesia sencillamente a sentarme a tener largos bostezos de cansancio o estar todo aburrido, todo desesperado de a qué horas termina el culto para irme. Eso demuestra que mi mente y mi corazón, que mis emociones están en otro lugar, están en otro proyecto, están en otro pensamiento. Pero cuando usted se centra en Dios, tiene que haber deleite delante de Dios. Tiene que haber un concepto profundo de gloria, de señorío, de majestad de Dios. Cosas que dice el salmista en los versículos siguientes. Dice, canten al Señor todos en la tierra. No solamente canten, sino cante toda la tierra. Cuando dice toda la tierra, la idea es que todos los vivos, todos los seres que pueden cantar, canten. ¿Sí o no? Amén. Aún en medio de este asfaltado Patterson, hay mañanas en que yo oigo un pájaro cantar. Y eso a mí me parece maravilloso. Mi esposa siempre me llama la atención sobre los grillos. Por la tarde empiezan los grillitos esos que hay ahí en la... Dice, ay, qué lindo, oiga los grillos cantar. Y verdad, es lindo oírlos cantar. Si ustedes no tienen esos deleites porque andan a toda hora conectados, porque andan pensando en otras cosas, pero placeres en la vida tan sencillos como oír un pájaro cantar o un grillo cantar, es algo maravilloso. Algunos me dirán, ¿y qué es un grillo? Pero son creación gloriosa y maravillosa de Dios en la cual muestra su grandeza y su poder. Es una cosa tan simple y sencilla como el canto de un grillo. Dice, canten al Señor y bendigan su nombre. La pregunta es, ¿cómo yo puedo bendecir a Dios si Él es bendito? Y el único que es pleno y totalmente bendito es Él. O sea, ¿cómo yo puedo bendecir a Dios? En este caso la idea es alabándolo, diciendo cosas maravillosas de Él. Entonces, mis amados, ahí está una expresión de lo que es alabar al Señor y bendecirlo, como dice la hermana Esther ahora. Canten al Señor y bendigan su nombre. ¿Por qué ustedes tienen que cantar a Dios? ¿Por qué? Total, esta vida es tan dura, tan terrible, y hay que trabajar, y tengo deudas, y tengo enfermedades, mi abuela no sé qué cosa, mi tío la otra. ¿Por qué yo tengo que alabar? ¿Por qué ustedes tienen que cantar a Dios? ¿Ustedes saben por qué cantar a Dios? ¿Ustedes entienden por qué levantar la voz a Dios y entonar cánticos a Él? Hay que hacerlo como parte de nuestra labor cristiana. ¿Ustedes lo saben o no son conscientes? Si yo me concentro en mi pensamiento, muy posiblemente voy a dejar de alabar a Dios. Si yo miro todo desde la perspectiva, ¿se acuerdan la de los punticos y el gran punto? Si yo miro todo desde la perspectiva de ese gran punto, de que Dios lo abarca y lo encierra todo, yo voy a tener razones sobradas para alabar a Dios. Yo no sé por qué yo a Maribel esta mañana viendo el video de Operación Niño de Navidad, pero déjeme decirle, yo estuve en Argentina en un viaje misionero y me tocó repartir cajas de esas en una villa por allá arriba, lejos. Amados, ver a estos niños gozándose, abriéndose en esos regalos, era poesía. Pero no era una poesía cualquiera. Era una poesía que me invitaba a levantar agradecimiento a Dios. Sí, Señor, gracias. ¿Cuántos niños en nuestros países no tienen a veces ni lo más mínimo para comer? Menos que les regalen, no sé, un regalito que parece tonto para nosotros, pero para ellos es de una gran abundancia.
Pero yo les invito a pensar más profundamente. Yo les invito a pensar, por ejemplo, ¿quiénes éramos nosotros sin Cristo? ¿Qué mundo te esperaba a ti sin Cristo? ¿Qué vida vivías tú sin Cristo? Cuando yo veo mi vida transformada por el Señor, cuando yo veo mis noches aciagas en comparación a noches como las de ahora, que uno se puede acostar tranquilamente y saber que se levanta al otro día sin que lo esperen a circunstancias y situaciones extremas, eso hace diferencia en la vida, mis amados. El creyente debe tener un canto al Señor en su mente, pero también en su corazón, porque lo que Dios ha hecho a favor nuestro, porque lo que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas es maravilloso, sencillamente. Mi vida hubiese sido posiblemente una porquería sin Dios. Ya iba en ese camino, ya iba en esa dirección. ¿Cuántas personas han sido trasladadas de la literal miseria, del dolor extremo y agobiante, sencillamente porque alguien les compartió del Señor? ¿Se acuerdan de ayer del testimonio que dieron allá con el video de Billy Graham, America's Hope? ¿Se acuerdan de este muchacho que se convirtió en un pastor por allá en esas villas de la Amazonía, en el Brasil? Sencillamente, cuando la esposa estaba dando el testimonio, ¿qué dijo la esposa? ¿Se acuerdan alguno de ustedes de eso? Dijo que él se peinaba, se vestía y se iba a las fiestas, y en esas fiestas le era infiel y su corazón se lastimaba. Lo pusieron en inglés, hurt. Mi corazón sufría, mi vida sufría. Muchos hogares han vivido simplemente vidas de violencia, de dolor, de angustia, de hambre, de desequilibrio, de perturbación, porque no hay el conocimiento de Dios en esos hogares. Cuando el Señor, el salmista, nos invita a cantar a Dios, nos invita a cantarle porque Él ha experimentado, porque Él es testigo de la grandeza y de la gloria de Dios, y por eso dice: bendigan su nombre, Baruch Hashem, bendigan el nombre del Señor, bendigan el nombre, porque el nombre es sagrado, es glorioso, es majestuoso, demuestra el carácter de Dios, pero es un nombre que trae victoria, pero es un nombre que trae bendición, es decir, que transforma lo agobiante, lo duro, lo difícil, lo desesperante del pecado, y levanta en nosotros esperanza para hoy, pero también para mañana. Amén. Y esa es la gran verdad. En el versículo 3, el salmista dice: proclamen la gloria entre las naciones. ¿La gloria de quién? De Dios. Ahora, ¿cuál es la gloria? ¿Saben lo que está diciendo ahí? Vayan misioneros y proclamen la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración no es un asunto del culto. Cuando usted experimenta el poder transformador de Dios, usted quiere abrir la boca y decir: Cristo salva. Usted quiere decir: el Señor cambió mi vida. Esos días estaba hablando con uno de mis hermanos y le decía: mi papá nos trató con violencia, pero yo no lo culpo a él. De hecho, culparlo sería hacerme daño yo. Y sencillamente mi padre se crió en una finca, donde ahí el conocimiento es el conocimiento del más bravo. Y mi papá hasta el día de hoy es un hombre fuerte. Mi hermano dice: yo me sorprendo los años de mi papá, y mi papá coge cualquier cosa y la levanta como si nada. Amados, en esa cultura, falta de conocimiento de cosas elementales, lo lógico es que el golpe sea el que educa, ¿sí o no? Pero usted y yo no tenemos que golpear a nuestros hijos. Usted y yo no tenemos que coger a la esposa y empezar a cantarle
cuanta epíteto negativo y grosero haya y salga por nuestros labios, que pareciera que lo que saliera fuera el infierno de adentro de nuestras entrañas, nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque alguien un día me habló de Cristo. Porque alguien un día me mostró la gloria de Dios. Porque alguien un día me dijo que Dios salvaba, perdonaba y me daba vida eterna. Y me dijo que esa verdad yo tenía que transmitirla a otros. Cuando usted experimenta un cambio en su vida, usted va más allá. Usted va a su vecino, usted va a sus vecinos de los vecinos y les comparte el poder transformador de Dios. Por eso el salmista en el versículo 3 se levanta y dice: proclamemos las bendiciones del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones del reino de Dios? Dice sencillamente: proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Amados, ¿usted sabe la cantidad de personas que han dejado vidas de violencia? Sencillamente porque conocieron el mensaje de salvación. Ladrones que dejaron de robar porque conocieron el mensaje de salvación. Matones, personas que estaban dispuestas, que iban en la misión a matar a alguien. Y alguien les habló en el camino del Señor Jesucristo. Y sus vidas cambiaron. ¿Merece ese Dios ser cantado? ¿Ser proclamado entre las naciones? ¿Merece ese Dios ser exaltado con nuestros labios? Por supuesto, mis amados, porque a mí lo que me esperaba era condenación, una vida eterna separada de la gloria de Dios. Me esperaba a mí una condenación para siempre, muerto en mis delitos y pecados para siempre, pero la gloria y la grandeza de Dios se manifestó en mi vida y me dio a conocer el nombre, que es sobre todo nombre. O sea, me dio a conocer la autoridad máxima y el carácter máximo de un ser, que es el carácter de Dios. Carácter de bendición, de justicia, de esperanza, que nos dio vida. El salmista pide que se proclame la gloria de Dios. Y la pregunta es: ¿estamos proclamando la gloria de Dios? A veces nos da miedo cantar aquí. Tampoco quiero que empecemos a gritar como si estuviéramos esquizofrénicos. Bueno, no sé si esquizofrénicos, pero a veces pareciera que parecía que estuviéramos locos. Ahora, si hubiese la necesidad de expresar la gratitud y la grandeza de Dios de alguna manera, pues está bien, no hay problema con eso. Sin embargo, mis amados, la idea es que proclamemos la gloria de Dios. Que a donde vayamos le dejemos saber a la gente que nuestro Dios es un Dios de paz. El Señor dijo al pueblo de Israel, cuando estaban en Babilonia, le dijo, ahí en Jeremías 29, le dijo: vayan a la ciudad donde vayan y trabajen por la paz de la ciudad. Esta ciudad de Patterson necesita paz. La paz de Dios. ¿Qué necesita? Necesita ser impactada por el poder transformador de Jesús. Esta ciudad de Patterson es una ciudad con un alto índice de violencia, donde cada rato, cada semana muere al menos una persona. Hay gente vendiendo drogas. Usted ve blanquitos por aquí. Cuando usted ve un blanquito, usted inmediatamente tiene que hacerse la idea: está comprando droga. El pueblo del lado se cambió de nombre, ya no se quiere llamar West Patterson, se llama Woodland Park. Porque no tienen ninguna identidad con Patterson. Esa chusma para allá. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es una ciudad con grandes índices de violencia, de crimen, de prostitución, de drogadicción, de ventas de drogas. Ellos no quieren tener ninguna relación, pero en medio de esa situación oscura, deprimente,
degradante de la persona humana, se levanta la palabra de Dios e impacta y transforma vidas. A mí me transformó y por eso yo lo creo y por eso yo lo predico. A mí me cambió y por eso yo tengo esperanza. Por eso yo tengo el anhelo y el gozo de que mi vida día a día será llena de bendición, aún a pesar de lo que me rodee y de lo que esté cerca de mí. 4. Dice, el Señor es digno de alabanza. Es temible más que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. Y esto tiene que ver con algo. Primero, hay un solo Dios, el Señor Padre de Jesucristo. Pero además de eso, es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué Dios adoramos? El Dios que creó los cielos. Casi nada. Es a ese Dios al que hay que cantarle. Es a ese Dios al que hay que invocar. Es a ese Dios al que hay que servirle. Cuando usted venga al templo, tenga en la mente la idea clara de que usted viene a adorar a ese Dios. Que usted viene a bendecir a ese Dios. Que su alabanza y su adoración no son canciones que se acuñan y se meten para cubrir un tiempo. Sería el desastre más grande si pensáramos así. Cuando la iglesia adora a Dios, está dando testimonio al mismo Dios de lo que la iglesia cree, de lo que la iglesia reconoce acerca de Él. Y está a través de ese reconocimiento y de esa alabanza, como diciendo de alguna manera, pagándole a Dios por sus bondades y por sus misericordias. O sea, ¿cómo su pago a Dios cuando usted le canta, cuando le alaba, le adora y le bendice? ¿Usted le paga con 5 centavos menos para el dólar? ¿Con 30 centavos menos para el dólar? ¿O cómo le paga usted a plenitud? ¿Cómo usted le adora? ¿Qué convicción hay en tu mente y en tu corazón para adorar a Dios? En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Versículo 6. En su presencia hay alabanza y magnificencia. Lo más magnífico, lo más perfecto, lo más elaborado está en la presencia de Dios. Porque Él es perfección. Porque todo lo que le rodea es perfección. En su santuario dice, hay poder y gloria. Poder y gloria. Y le iba a decir, iba a explicar más atrás en el tema de la gloria. Pero aprovechémoslo ahora. Gloria es un sentido de pesadez. Gloria es la parte de abajo de la falda de las mujeres cuando le ponen, ¿cómo? Encaje. Esa sería la gloria. Pero gloria es un testimonio del carácter de la persona. Cuando usted reconoce la grandeza de alguien, por ejemplo, cuando usted dice el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo usted actúa delante del presidente de los Estados Unidos? ¿Como si estuviera hablando con su vecino? No. Es más, todo el aparataje que rodea al presidente le hace sentir a usted que está delante de alguien diferente. Todos los guardias de seguridad del presidente le hacen sentir a usted temor en las piernas. El montón de gente, hoy en día el montón de cámaras detrás del presidente. Ahora, ¿qué pasó? Es que el presidente, o sea, ¿quién es el presidente hoy? Barack Obama. ¿Quién? Barack Obama. Nuestro presidente Barack Obama, ¿es superior a ustedes?
¿Qué es lo que es diferente en él? Lo que él representa. ¿Qué representa él? La gloria de una nación llamada. El Señor tiene el privilegio de subirse a un avión que tiene teléfonos desde los cuales puede disparar, ordenar que se disparen cohetes intercontinentales y destruir una nación. Casi nada, ¿no? Lo que Él pide se lo dan. La gente que anda con Él. Por lo general el presidente nunca carga su billetera. O la carga el secretario personal o su esposa se encarga de ella. ¿Por qué? Porque a él la comida se la traen. Si le hace, le dan el agua. Todo es toda una provisión para él. Cuando Dios es el Dios nuestro, el Señor nuestro, no necesita ni su dinero, ni su trabajo, ni necesita de usted ni de mí. Él es único, Él lo tiene todo. Lo que Él quiera, lo puede tener. Si Él quisiera plata, dinero, como dice allá Ageo y el Salmo, dice, Él creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué necesita? Si Él creó todo. Esa es la grandeza de su gloria. Esa es la magnificencia de su gloria. Él no necesita nada porque lo que Él quiere, lo hace o lo toma. ¿A qué Dios le sirve usted? Me acuerdo de David. ¿Dónde está David? ¿David está aquí o está abajo? No, el otro David. Valencia. Un día íbamos a visitar, estuvimos visitando el Hospital St. Joseph. Y ya era la parte nueva, pero no la nueva de esta, sino cuando había que salir por el otro lado. Y había dos estatuas grandísimas. Y en una de esas estatuas creo que era la de San José. Y venimos caminando con María Elena y viene David cuando dice David a la mamá, mami, mira los muñecos esos. Y a mí me causó mucha admiración el tema porque los muñecos, él no entendió que era un santo. Él no entendió que era un ícono, que era una figura que tenía una representación religiosa. No, él dijo el muñeco y él dijo bien. Porque eso es lo que es. Ahora, en el caso de David tenía razón para decir muñeco. Pero cuando usted habla de Dios, usted no habla de cualquier Dios, ni de cualquier muñeco, ni de cualquier símbolo religioso. Usted está hablando del mero, del que creó los cielos y la tierra con poder para quitarte la vida como para dártela. Supremo Rey, aleluya. Bendito Amado Dios, gracias a ti por tu gloria y tu bondad. Aleluya, sí, santo. Amados míos, dice por eso el salmista, ustedes familias de los pueblos tributen al Señor gloria y el poder, tributen al Señor la honra que merece su nombre, traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todas las familias de la tierra son tributarios de su reinado. Ojo, quiero usted entenderlo o aceptarlo, no importa si usted lo acepta o no. La verdad es una, Él es el dueño del cielo y de la tierra. Por tal razón, Él toma privilegios de rey y como rey demanda y exige tributos. Y el tributo más grande que Dios exige es tu vida. A veces la gente se queja con el tema de los diezmos, de las ofrendas, que cae mucho énfasis y lloran y gimen por ese tema, pero se les olvida una cosa, que Dios no está interesado en su dinero, Dios está interesado en usted, en su vida.
Dios no exige el 10%, exige toda tu vida para Él. El 10% es un proceso y un método de bendición de Dios a tu vida. Dios te pide que le tribute los diezmos y las ofrendas, porque Él es su proveedor. Pero realmente Dios no está interesado en eso, Dios está interesado en ti. Aleluya. En tu propia vida, tu propia persona. Dios te quiere a ti, Dios te anhela a ti, y el salmista lo dijo claramente en el versículo 3, vayan, en otras palabras, proclamen la gloria entre las naciones. ¿Qué es eso? Misiones. ¿Por qué? Porque lo importante y lo interesante aquí es que la gente entienda que hay un Dios de gloria, un Dios poderoso, un Dios que exige santidad. Aleluya. Versículo 9 y terminamos. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. ¿Por qué? Porque el salmista empezó a llevarnos a un clímax. Empezó a decir, este Dios, Dios grande, glorioso, este es el Dios al que le servimos. Proclame su gloria, pero ahora nos lo presenta como rey. No solamente es el Dios grandioso, es el Dios que es rey sobre el universo. Aleluya. Y ellos sabían lo que era el tema del reinado, porque en ese tiempo todos los pueblos grandes, todas las ciudades mejor, todas las ciudades capitales tenían su rey. Y él dice, tributen al Señor la honra que merece su nombre. Luego traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Y ahora dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Mis amados, la santidad de Dios es hermosa. Pero la santidad de Dios es hermosa, la que viene de Él, pero también la nuestra. Cuando un ser humano vive de acuerdo a la santidad de Dios, es una persona diferente. Dios nos ideó de esa manera. Dios nos diseñó para vivir en santidad. Nosotros no podemos recibir la santidad como una carga. La santidad es una carga cuando usted es carnal. Cuando usted es una persona que vive para usted, la santidad es una carga. Cuando usted es una persona que vive para sus pasiones, para su bolsillo, para su vientre, la santidad es una carga. Pero cuando usted ama a Dios, cuando las cosas de Dios son lo más importante, los requisitos de Dios, las demandas de Dios son un placer para tu vida, mis amados. Amén. Esa es la gran diferencia. Déjame hacerle una pregunta. Venir a la iglesia el domingo, ¿es una carga para usted? Leer la palabra de Dios todos los días, ¿es una carga para usted? Compartir el Evangelio de Jesucristo con otra persona, ¿es una carga para usted? Tomar tu diezmo y apartarlo y dedicárselo a Dios, ¿es una carga para usted? Vivir moralmente, correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿es una carga para usted? ¿Se dan cuenta de lo que yo digo? La santidad no tiene que ser una carga. De hecho, el Salmo nos está diciendo todo lo contrario, ¿no? Dice que adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Oh, wow, ¿qué fue lo que quiso decir? Que la santidad de Dios es hermosura. El salmista parece tener una relación tan buena con Dios que la santidad de Dios es algo maravilloso para él. A mí la santidad de Dios me produce temor. Muchas personas buscan experiencias y sentir la presencia de Dios hoy. Déjame decirles una cosa. Yo no puedo decirle a Dios cómo se manifieste ni qué haga, pero sí les voy a decir algo. La persona que es impactada por Dios cambia. La persona que tiene una experiencia personal con Dios cambia. No vuelve a ser la misma.
Miren, mis amados, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es discipularse. Pero ahorita van a entender por qué metí ese tema ahí. El discipulado no es traspaso de información. Discipular no es darle información a la otra persona. El discipulado apropiado es el discipulado que transforma vidas. No es solamente cambio de información, es práctico. Pero el discipulado sobre todas las cosas tiene que llevarte a la obediencia a Dios, y en la obediencia se descubre el secreto de la santidad. Por tal motivo, cuando el salmista nos habla de que adoremos al Señor en la hermosura de la santidad, está diciendo que el que es fiel, el que ama a Dios, el que busca a Dios de todo corazón, no le teme a la santidad de Dios, se deleita en la santidad de Dios, y son dos cosas diferentes. Amén. Cualquier persona que se le aparezca a Dios va a ser impactada. Va a tener una experiencia muy trágica y gozosa al mismo tiempo. Y el mejor ejemplo para eso es Jacob. Jacob entró a Manahaín caminando bien y terminó andando porque tuvo un encuentro con el Santo de Dios, el ángel de Dios. Y este era tan caripelado que le decía: bendíceme, bendíceme. Mentiroso, tramposo, y le estaba pidiendo a Dios que lo bendijera. Ahora, lo que Jacob sí sabía era que él tenía una promesa de Dios. Dios le había prometido bendecirlo. Promesa que había venido a través de su abuelo, su padre, y que Dios se la había dado a él, y que él le había prometido a Dios servirle si Dios lo bendecía. Lo que no contaba Jacob era con el tema de que cuando usted viene a la presencia de Dios, su vida tiene que ser impactada, transformada, cambiada. Y le pedía solamente la bendición a Dios, y muchos creyentes les pasa como Jacob. Le piden a Dios la bendición, que Dios los bendiga económicamente, con salud, con un buen trabajo, ¿sí o no? ¿Y qué le dan ustedes a Dios? ¿Saben lo que les espera? Si ustedes quieren servir y ser fiel a Dios, ¿saben lo que les espera? Vamos a ver si me entienden. Hebreos 4:12. Voy a ver si estoy equivocado o no. 4:12 o 13. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Encontraron? Y vamos terminando ya. Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jacob es un prototipo de esa palabra que acaba de leer el hermano Fernando. Jacob le pide a Dios que lo bendiga. Y pelea con Dios y se enfrenta en la carne a Dios. Y le decía que lo bendijera, pero Dios no bendice a nadie en la carne. Y cuando lo fue a bendecir, ¿qué le hizo? Con su espada, la espada de Dios, lo cortó y le dejó una señal para el resto de sus días de que él se había enfrentado con Dios. Le dejó una señal de Dios en su cuerpo. Cuando Dios te bendice, te cicatriza o te hace una señal dentro de tu vida.
Y esa señal está en la obra del Espíritu Santo cambiando y transformando tu vida, haciéndote diferente. No esperes bendición económica, no esperes bendición en su familia, no esperes bendición en ninguna área de tu vida viviendo como un rebelde, viviendo de acuerdo a la carne, viviendo de acuerdo a ti. Porque cuando tú proclamas, adoras, alabas y bendices a Dios, bendices al más grande de los santos, al único y verdadero santo, al glorioso creador, al que hizo los cielos y la tierra. Por tal razón, cuando tú te enfrentas a Dios, te estás enfrentando al más grande de los seres, mis amados. Amén. Y Él merece todo honor y toda gloria en tu vida. Y tú y yo no podemos seguir siendo iguales cuando Dios se nos manifiesta, cuando Dios nos muestra su gloria. Tú y yo somos impactados, transformados y cambiados. Y la cicatriz o la señal de la santidad de Dios en nosotros es profunda. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por tu cuidado, tu amor y tu bondad. Gracias por amarnos de tal manera. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú te exaltes y te engrandezcas en nuestras vidas, guiándonos y llevándonos a hacer de la manera que tú quieres, hacer tu obra y a proclamar tu grandeza en medio de los pueblos, en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestra comunidad. A ti, Señor, sea todo honor, toda honra y toda gloria, hoy y siempre.